Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Repaso a la actualidad, la que hacemos en estos momentos en la televisión pública, en Radio Televisión Ceuta, porque son numerosos los asuntos que debemos tratar y que son de su interés. Entre otros temas, vamos a hablar en los próximos minutos de frontera, vamos a hablar de menas, vamos a hablar de inversión, de barriadas, de frontera. En definitiva, un repaso por la actualidad con el presidente de la ciudad. Muy buenas, Vivas, señor Vivas. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues decíamos que íbamos a hablar un poco de todo y evidentemente si hay cosas que han marcado o que marcan un poco el tema de actualidad de la situación de los menores en nuestra ciudad. Este es un tema que a la ciudadanía en sí le preocupa. El Gobierno también lo decía en el Pleno, que va a solicitar al Gobierno una reforma general de la ley para que esta situación cambie. Hay que le tachar de electoralista. Lo que sí es cierto es que en los últimos meses estos temas se han complicado, presidente. Efectivamente, yo creo que los datos nos engañan. En el último año se ha disparado la presencia de menores marroquíes no acompañados en nuestra ciudad y eso está repercutiendo en muchos ámbitos de la ciudad como institución y de la ciudad en su conjunto. Los datos son concluyentes. En estos últimos 12 meses a los que me refiero se ha multiplicado por 5 el número de ingresos en el centro de acogida. En el centro de acogida la capacidad se ha visto sobrepasada en un 400% y la estancia media se ha visto incrementada en un 90%. Esto es muy difícil, que no signifique una llamada de atención para cualquiera que sea responsable desde el punto de vista del cumplimiento de sus obligaciones. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Ante este incremento exponencial en muchos sentidos, el Gobierno ha reaccionado pidiendo socorro a los ministerios que están implicados. Hasta ahora solo hemos tenido la oportunidad de hacerlo al ministro de Interior, que vino a Ceuta el fin de semana pasado, y le dije claramente que la situación era insoportable, extraordinaria, porque nunca se había vivido en el tiempo una presión de esta naturaleza, y sin parangón en el resto de España, salvo el caso de Melilla, y que por tanto se requerían de medidas absolutamente urgentes, de emergencia diría yo. ¿En qué sentido estas medidas? Pues primero procurar que no entren, porque claro, los menores acceden a Ceuta a través de la frontera del Tarajal, y esto creemos que solamente puede conseguirse a corto plazo incrementando los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, porque a los guardias civiles y a policías nacionales que hay ya no se les puede pedir más, hacen todo lo que pueden y un poquito más, por tanto lo que se requieren son de más medios, de más efectivos. En segundo lugar, sacando a los niños de Ceuta para que este colapso del centro pues no se produzca y esto se consigue evidentemente en beneficio y en interés del menor, que los niños retornen, que los menores retornen a Marruecos, de donde vienen, y por otra parte aquellos que no puedan retornar al país de origen, en este caso a Marruecos, sí, que es donde mejor están, pues que salgan a la península. Y en tercer lugar, hay otros ámbitos que se ven muy afectados, también por el propio interés del menor. El puerto es un sitio de alta concentración de problemas derivados de esta presión migratoria precoz, y es que se manifiesta, por un lado, los propios menores arriesgan su vida y hemos visto hechos dramáticos, luctuosos, que a todos nos han pellizcado el corazón en poco tiempo, en 10 meses 2 fallecidos, por tanto altísimo riesgo. Pero también es que los mismos menores cometen actos vandálicos, generan inseguridad para las instalaciones portuarias, algunas de ellas críticas. Por otra parte, afectan al normal desenvolvimiento del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre. Y por otro lado, también son víctimas de mafias que se dedican a explotar al menor. En consecuencia, el puerto hay que blindarlo. Nosotros se lo hemos pedido al Gobierno de la Nación, pero si el Gobierno de la Nación no nos atiende de una manera inmediata, pondremos los medios de la ciudad a disposición de esta iniciativa, porque además creemos que eso contribuye a aliviar y ojalá y sea a eliminar el efecto llamada, que significa saltar como polizón a la península a través de un buque de pasajeros o mercante. Por tanto, más medios también de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
para estas instalaciones críticas, para la seguridad en el puerto. Pero al margen de estas cuestiones, que digamos que son de emergencia, sí, porque todos los recursos del área de la ciudad, o casi todos los recursos del área de la ciudad de menores, están dedicados a los menores extranjeros no acompañados y por tanto no están debidamente atendidas otras necesidades de la propia área, que están pensadas y concebidas para los menores ceutíes en desamparo. Al margen de esto sería la reacción inmediata, de emergencia, le decía, porque el problema así lo es. Pero el problema también, además de ser una situación de emergencia, es un problema estructural, porque esto es un fenómeno que depende fundamentalmente de la presión migratoria, de nuestra situación fronteriza y de la accesión al Tratado Schengen. Se necesitan medidas estructurales. Y esas medidas estructurales, una de ellas, es la que hemos llevado al Pleno, con el objetivo de que se modifique la legislación nacional para que se contemple la especificidad de Ceuta, de ser una ciudad fronteriza en la que se exceptúa al Tratado de Schengen y además es, junto con Melilla, no solamente una ciudad fronteriza, sino la única frontera, insisto, junto con Melilla, terrestre de Europa en África. Esto es fácil de entender. Resultan medidas estructurales, ¿para qué? Que es lo que deberíamos todos de preguntarnos. Pues hombre, ¿para qué, si seguimos a este ritmo, evitar que Ceuta se pueda convertir en un contenedor para la retención de migrantes, sean adultos o menores? Harían a Ceuta inviable, y creo que hay que prevenir, y hay que poner las medidas encima de la mesa necesarias para evitar esa contingencia que creo, doña Cristina, nadie desea. Cuanto menos es curioso que ustedes hablen de hacer o pedir una reforma en la ley orgánica y que la oposición, contando con estas cosas que son distintas en Ceuta o en Melilla que en el resto de España, que se trate de manera especial, por Schengen, como se entienda oportuno por parte del Gobierno, que se critique esto como una excepción y no otras cuantas cosas que sí se han venido pidiendo siempre por parte de la oposición. Pues no, en el trato, por ejemplo, del paso de personas, claro, del país vecino, de las cercanas, en el claro, paso de mercancías. Sin embargo, cuando se habla del tema del menor, no sé por qué se ha puesto ahí esa barrera. ¿Qué piensa usted o cómo valora esto por parte de quienes están sentados? Yo sinceramente creo que la oposición al planteamiento que se hace desde el Gobierno, que está muy meditado, que está muy pensado, solamente puede obedecer a que no se quiere acompañar al Gobierno en ninguna medida que el Gobierno tome. Porque yo no he visto ninguna alternativa en el Pleno en cuanto a, no, mire, antes de modificar la legislación básica, en este caso orgánica, de protección del menor, vamos a tomar otro tipo de iniciativas. No las he visto. Lo único que se le pide al Gobierno es que dedique cada año más y más recursos a este área. Lo único que se le pide al Gobierno es que aguante la situación, es que la soporte, pero me parece a mí que eso no significa afrontar el problema de frente. Yo creo que afrontar el problema de frente exige un diagnóstico adecuado, y el diagnóstico adecuado es que la mayor parte de estos menores que llegan a Ceuta son menores que tienen como propósito saltar a la península como polizones, por tanto son migrantes de carácter económico, solo que en un ámbito tan sensible para todos como es el menor. No quiero que nadie piense que nuestra posición, como alguien ha dicho esta mañana en el Pleno, que alguien ha dicho que se trata de una manifestación de odio esta iniciativa, en absoluto. Se trata de una manifestación de supervivencia para Ceuta, porque lo otro es insoportable. Ceuta no se puede convertir en un contenedor, insisto, de migrantes. Ceuta no puede resolver todos los problemas que respecto de la migración tenga el resto de España y tenga Europa. A Ceuta le corresponde una cuota proporcional a su tamaño y a sus capacidades y a sus recursos. El resto lo tiene que asumir el resto de España. Y pensando, insisto, en el bien del menor, donde mejor está es en su casa, con su familia, y donde peor está es en la calle. A eso responde la iniciativa que hoy hemos tomado y a eso responden las peticiones que yo le he hecho al ministro Marlaska con motivo de su visita a Ceuta. Y en esta conversación que usted tenía con el ministro, las soluciones es un poco esperar a ver qué pasa con esto que ustedes han planteado en estos días en la Asamblea. El ministro me pidió que confiara en el Gobierno de la Nación. El ministro me dijo que comprendían el problema, que entendían de la singularidad de Ceuta, y que el Gobierno de la Nación estaba trabajando en el asunto.
Pero bueno, tenemos elecciones ahí, ¿no? En la línea marcada, bien, pero es que el gobierno de la Nación va a seguir en funciones hasta que llegue un nuevo gobierno. Sí, 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 sí. Y en funciones está para atender las cuestiones urgentes en relación con los servicios esenciales. Y esta cuestión es urgente y está relacionada con los servicios esenciales. Por tanto, el gobierno está habilitado desde el punto de vista formal y competencial para abordar el problema. Me dijo que estaban trabajando, que las expectativas eran favorables en cuanto al resultado final de esas gestiones que estaban llevando a cabo y que confiara en el gobierno. Y yo, desde la lealtad institucional, le dije que confiaba en el gobierno, porque creo que esto no es un asunto que pueda enfocarse desde la perspectiva partidista. Creo que aquí está en juego no solo el futuro de Ceuta depende de esto, pero también de la gestión que hagamos de la frontera y de las implicaciones que la frontera tenga en el resto de Ceuta depende el futuro de esta ciudad. Por tanto, esto no puede ser una cuestión que afecte exclusivamente a un partido político, no, esto tiene que ser una cuestión que afecte a todos los partidos políticos y a la sociedad de Ceuta en su conjunto. Y yo confío en eso, confío en la lealtad institucional como mecanismo para que las administraciones atiendan las prioridades en función del interés general. Y permítame que insista con ese tema, pero una situación que genera inseguridad en los ciudadanos, y permítame también esta expresión, que se encuentran con malestar, ¿no?, ante este fenómeno. Pero porque esta es una ciudad también solidaria, es decir, no es solo la intranquilidad que puedan suscitarse por razón de los actos vandálicos o los comportamientos antisociales, que algunos es lo que pretenden vender para perjudicar la imagen de Ceuta, no. Ceuta es una ciudad solidaria fundamentalmente, es una característica nuestra, y a los ciudadanos de Ceuta pues no les gusta, no están conformes con que haya niños en la calle expuestos a todo tipo de peligros de índole diversa. La misma solidaridad del ceutí es la que reclama y la que reivindica una solución estable para este tipo de problemas por parte de quien le corresponde, que es el Estado, que es el Gobierno de la Nación, porque estamos hablando de migración y estamos hablando fundamentalmente de una situación singular como es el que somos, insisto, la única frontera terrestre de Europa en África junto con Melilla. Les sigo hablando de menores, pero en esta ocasión son menores que nacen en Ceuta. Hay un 30% de nacimientos en la ciudad, en el hospital en Ceuta, que son de menores del país vecino. Este es otro tema que ustedes han querido hoy abordar son otras de las especificidades que Ceuta requiere desde el punto de vista de la normativa nacional, que es también recoger esa singularidad de que somos frontera terrestre de Europa en África. El incremento demográfico que ha tenido la provincia de Tetuán es algo espectacular, yo creo que no conocido en muchos sitios. La provincia de Tetuán y la población más próxima a Ceuta, que es Castillejos. Este incremento demográfico está fundamentalmente basado en la posibilidad que tienen los ciudadanos de la provincia de Tetuán de acceder a Ceuta con el pasaporte sin necesidad de visado y poder atender aquí necesidades básicas, sean educativas, sean hospitalarias, sean de los servicios sociales o sean de otra índole. Claro, como no pongamos coto a ese tipo de cuestiones, pues aquí se genera un problema probablemente sin solución. Entonces hay que poner coto a esa cuestión. Y también una de las cosas en que influye el uso que se hace del hospital universitario para venir a Ceuta a dar a luz, pues también tiene una consecuencia desde el punto de vista de las expectativas del otorgamiento de la adquisición de la nacionalidad española por razón de nacimiento. Bueno, pues también hay que contemplar a través de la norma correspondiente, que en este caso es el Código Civil, pues esa excepción a Ceuta. No basta solamente con haber nacido en Ceuta, o no basta con que los padres de alguno del nacido hayan nacido en Ceuta para que el nacido tenga un derecho a la nacionalidad, porque a Ceuta viene muchísima gente al año a dar a luz, y a Melilla también, con el solo propósito de dar a luz. Y luego se van. Un 30%. Entonces, un 30% de todos los nacidos. Sí, sí. Entonces, pues, oiga, sin que nadie se raje las vestiduras, esto no significa xenofobia, esto no significa racismo, esto no significa ir en contra de nadie, esto significa única y exclusivamente ir a favor de preservar la nacionalidad española para aquel que le corresponde.
Otra cosa que se le suma más al hospital universitario, a los gastos en sanidad en general, es que hemos conocido también en las últimas horas que el Tribunal de Cuentas iba a investigar un aumento del 34% en gastos sanitarios. Esto es un poco todo al margen de esto que comentamos. Por eso frontera. digo que cuando Ceuta se tiene que plantear, y el gobierno de la ciudad lo tiene muy claro, las especificidades que en el ámbito de los servicios públicos fundamentales se derivan del hecho de nuestra condición fronteriza y de la excepción al Tratado Schengen. Quizás no sea solo el tema de la ley que protege los derechos del menor, quizás no solo sea el Código Civil, quizás haya que hablar también en otros ámbitos también de los servicios públicos, porque yo creo que por nuestro hecho fronterizo nos corresponde un papel, una función paliativa respecto del desarrollo socioeconómico del país vecino. Nosotros no creemos de ninguna manera en un perjuicio de las relaciones de España con Marruecos, todo lo contrario, creo que debemos de favorecer esas buenas relaciones porque son beneficiosas para todos. Pero también hay que ser conscientes de las limitaciones que tiene Ceuta en función de su tamaño y de su capacidad para poder cumplir con ese cometido, con esa función, para que Ceuta no se dedique exclusivamente a atender esa función. Ceuta es España. Y creo que esto no tenemos la más mínima duda. Afortunadamente no forma parte esa afirmación que acabo de hacer del debate político local, afortunadamente. Ceuta es España porque lo dice el derecho, porque lo dice la historia y porque lo quieren los ceutíes, todos los ceutíes, cualquiera que sea su credo. Pero Ceuta, además de ser España, tiene que parecer España, y lo tiene que parecer en sus calles, en el nivel de calidad de los servicios públicos, y también lo tiene que parecer en que no se puede convertir en un contenedor de migrantes, porque ya no parecería España, porque esto no ocurre en ningún lugar de España. Esta es mi conclusión. Creo que esto no es una conclusión personal, no es una conclusión partidista, creo que es el sentimiento generalizado de los ciudadanos de Ceuta, cualquiera que sea su origen y cualquiera que sea su religión, en beneficio de los cuales creo que estamos llevando a cabo estas iniciativas al margen de contiendas electorales. Otra apuesta suya en esta legislatura ha sido, entre otras, las obras, por ejemplo, la de la Gran Vía, que ahora si quiere pues paramos un poco en la polémica que siempre se ha suscitado, pero a partir de ahí ha habido otras obras también, algunas bueno, que han dado el pistoletazo de salida, por ejemplo, en estos días. Yo le estoy hablando de Claudio Vázquez, de Plaza Nicaragua. Sí. Yo entiendo que esto de y parémonos en Gran Vía, presidente, ¿qué tiene usted que decir? Pues yo tengo varias cosas que decir, lo que pasa es que tenemos poco tiempo, pero yo quiero decir que esto ha sido una polémica artificial. Nosotros hace tiempo, porque llevo mucho tiempo en el gobierno, nos propusimos que había que regenerar el casco histórico de Ceuta, por muchas razones, porque es nuestro escaparate para cuando las personas nos visitan, porque hay una alta concentración de actividad comercial y de servicios, y porque el alma de Ceuta, desde el punto de vista de lo intangible, está en el casco histórico, la mayor parte, no toda. Pero vamos, eso pasa en Ceuta y pasa en muchas ciudades, en muchas otras ciudades españolas. Y porque queríamos que estuviera el casco histórico de Ceuta cuidado, atendido y revalorizado, como lo está en otras muchas ciudades españolas de nuestro entorno que visitamos, porque los ceutíes no van a poder tener un centro histórico como el que tiene Málaga o como el que tiene Cádiz o como el que tiene Granada, y podríamos seguir así hablando de otras muchas ciudades próximas. Ese era el objetivo. Y creo que hemos hecho obras en ese sentido. La Gran Vía era una continuación porque no la habíamos tocado. La Gran Vía, la Plaza de África o la calle Jáudenes. Para poner en valor eso se lleva a cabo esa inversión que ahora mismo está en curso. Es nuestra Plaza del Obradoiro, por establecer un símil con Santiago de Compostela, ¿no? Porque aquí está la patrona, aquí está el Palacio Municipal, aquí está la Comandancia General, aquí está la Catedral, ahí está el monolito de la Guerra de África, es nuestra Plaza del Obradoiro. Ponerla en valor para que presumamos de ella con todo aquel que venga. En cuanto a que si es una inversión desproporcionada, pues yo creo que se podría entender así si nada más que hubiéramos invertido en la Gran Vía. Para algunos parece ser que es así, pero porque les interesa políticamente. Porque si la inversión durante estos últimos años, durante esta legislatura,
de la ciudad fuera de 10 euros, la inversión en la Gran Vía no llega ni a 1. Es decir, es el 7% del conjunto de recursos que se han movilizado. Porque si hablamos de equipamiento, es verdad que se ha hecho la Gran Vía, pero se está reconstruyendo el Polideportivo José Ramón Díaz Flor. El otro día prácticamente fuimos a darle el certificado de final de obra, le queda poco, a los 2 campos de fútbol que se han construido en El Príncipe. Va a empezar ya el proyecto de la pista de atletismo que tanta aspiración tenía. Seguimos hablando de equipamiento, pero en el educativo se ha remodelado el José Acosta, se ha sustituido el amianto de aquellos colegios que lo necesitaban, se ha renovado la instalación eléctrica del Santa Amelia. Si seguimos hablando de equipamiento, se va a poner en marcha un centro de día para el mayor en lo que era antiguamente el local de Caja Madrid, que va a tener una entidad importante. Está en licitación el proyecto para un nuevo polifuncional en la barriada Príncipe. Si hablamos de infraestructuras urbanas, pues se ha hecho la Gran Vía, pero al mismo tiempo que se hacía la Gran Vía se estaba haciendo Claudio Vázquez, con toda la renovación además de las redes de abastecimiento y de saneamiento, que no había dicho nada. Y se había hecho meses antes el puente del Quemadero y nadie ha dicho nada. Y se ha encargado la obra de Arroyo Paneque que va a conectar Otero con la avenida de Ejército Español, es decir, una obra desde el punto de vista urbanístico de peso en comparación con la Gran Vía, y ya por fin en Miramar va a existir la pasarela que estábamos deseando, y se ha actuado en el puerto y en el ferrocarril y en Juan Carlos I y en Juan 23, y se han rehabilitado las viviendas de Santiago Apóstol y se están rehabilitando para terminarse las de los Rosales, y hemos puesto en marcha el plan PYME con 16 millones de euros para barriadas a través de pequeñas obras, pensando en las pequeñas empresas locales, pensando en los facultativos de Ceuta que queremos tener contratadas antes de que termine la legislatura, comprometidas todas. Y seguro que se me olvida alguna, una muy importante, Plaza Nicaragua, que ha sido un esfuerzo en medios, no se pueden imaginar, porque aquello no tenía solución, pero desde el punto de vista patrimonial, ni financiero, ni económico, ni urbanístico, no tenía solución. Y la ciudad ha adquirido el solar para que aquello esté planteado y debidamente como se merecen los vecinos de Jadú y en concreto del entorno de Plaza Nicaragua. Ya está el solar adquirido. Hemos llevado a cabo el estudio de detalle, un requisito urbanístico imprescindible, cuya notificación ha sido muy laboriosa. Yo aprovecho aquí para felicitar a los responsables del área por ese ingente trabajo, pero al mismo tiempo yo he firmado esta mañana el proyecto de urbanización. Por tanto, antes de que termine la legislatura, esta obra habrá entrado ya en el carril de salida de una manera irreversible. Es decir, que no nos digan que nada más que hemos invertido en la Gran Vía. La Gran Vía era necesario invertir, porque presentaba un estado que no era el más apropiado para una ciudad que quiere mostrarse al exterior como una ciudad dinámica, moderna y atendida. No podemos dar nunca la imagen, nunca, Ceuta no se lo puede permitir, dar la imagen de una ciudad abandonada o decadente. No nos lo podemos permitir. Los ceutíes, los de antes, los de hoy y los de mañana no se lo merecen. Presidente, han sido 18 años, de momento al frente del Gobierno, unas nuevas elecciones que se afrontan junto con las elecciones también a la presidencia del Gobierno, a las Cortes. Sí. Es una situación que empezamos prácticamente desde ya, ¿no? Sí, pero yo lo que espero es que sea un punto y seguido. Sí. Pero también es verdad que puede ser un punto y final, pero yo espero que sea un punto y seguido. A mí me apasiona Ceuta. Estoy enamorado de mi tierra. Si le estoy agradecido a los ciudadanos de Ceuta es porque con la confianza que me han dado y que me han permitido representarlos y defender a Ceuta y servir a Ceuta en estos 18 años, es que también he aprendido a querer más a Ceuta. Y cuando salgo fuera, por corta que sea la distancia, extraño a Ceuta. Ceuta es una ciudad de muchísima categoría, a lo largo de toda su historia. Y yo, pues en esta nueva coyuntura política y de mi vida personal, pues considero que estoy en condiciones de poder seguir sirviendo a Ceuta. Ofrezco dedicación, ofrezco integridad, ofrezco amor a mi tierra y ofrezco experiencia en la gestión.
este es mi ofrecimiento, esta es mi oferta, luego serán los ciudadanos los que lo decidan. Nosotros salimos con la voluntad de ganar las elecciones generales y de ganar las elecciones autonómicas. Luego puede ser que no las ganemos, acataremos el veredicto de los ciudadanos de Ceuta con la tranquilidad de conciencia de que durante todos estos años nos hemos dejado la piel en el campo, pero yo creo que los ciudadanos de Ceuta van a saber valorar el esfuerzo de todos estos años y que por tanto nos van a renovar su confianza, tanto en abril finales como en mayo también finales. Ahora, con una amistad un tanto especial con Andalucía, precisamente este próximo lunes estará con nosotros el presidente de la comunidad, que va a visitarle, porque esto además fue uno de los compromisos que adquirió nada más tomar posesión de su cargo. El señor Moreno visitará Ceuta, ¿no? Va a estar en las próximas horas con nosotros. Bueno, el señor Moreno no es dudoso, es decir, en el momento en que fue elegido presidente de la Junta de Andalucía, tuvo especial interés en que estuviera yo en el acto institucional de su toma de posesión, y no fue por una razón de índole personal, fue porque él considera que, estando cada una de nuestras administraciones orgullosas del estatus y de ser autonomías dentro de España, Ceuta es una de las 19 autonomías que integran a España, siendo eso así, y sin renunciar a eso, el presidente de Andalucía entiende que Andalucía, en cuanto a los sentimientos, al alma de Andalucía, a la manera de ser y sentir de lo andaluz, no se queda en Algeciras, nuestra querida hermana de Algeciras, sino que no se queda en Tarifa, sino que pega el salto, sin salir de España y sin salir de Andalucía, y llega al corazón de esta otra orilla tan hermosa y tan mágica. Eso el presidente lo tiene claro, lo conozco desde hace tiempo, y yo sabía que su nombramiento iba a ser una oportunidad para Ceuta, y este es el primer paso. Él viene además acompañado de algunos consejeros muy relacionados con Ceuta, el señor Bendodo, con familia en Ceuta, y el señor Bravo, al que consideramos un ceutí más, un ceutí de categoría. Por tanto, yo creo que esto es efectivamente una oportunidad. El vínculo de Ceuta con Andalucía es un vínculo fraternal, es un vínculo indisoluble, es un vínculo de sangre, de alma, de carácter, de personalidad. Tiene tanto valor que no se puede pesar, no se puede medir, no se puede cuantificar, forma parte de lo intangible. Pero esto es una oportunidad. El tener un gobierno en Andalucía que para toda España significa, y para los andaluces en particular, el gobierno del cambio, estoy seguro que también es una oportunidad para que reforcemos, activemos y pongamos en valor las posibilidades que el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Estatuto de Autonomía de Ceuta dan desde la perspectiva del establecimiento de especiales relaciones de colaboración entre nuestras dos instituciones. Lo vamos a hacer porque nos sale del alma, porque creo que esta es la mejor manera de responder, digo, a los sentimientos y también a cuestiones materiales, porque si hablamos de sanidad, cuando en Ceuta no cubrimos la necesidad que tenemos por razón de nuestro tamaño y porque la masa crítica en ocasiones no nos permite tener todos los servicios, ¿a dónde vamos? Cuando nuestros jóvenes quieren realizar una carrera universitaria, ¿a dónde van? ¿No es la Universidad de Granada también en Ceuta un referente universitario para todos? Los centros logísticos de las grandes compañías, de las compañías nacionales que operan en Ceuta, ¿dónde están? Los centros de servicios en el ámbito de la telefonía, en el ámbito de los servicios bancarios, ¿dónde están? En Andalucía están muchas cosas. Entonces yo creo que si somos capaces de aprovechar esta oportunidad de que hay una voluntad política manifiesta en Andalucía para que Ceuta forme parte de la prioridad del gobierno andaluz, esas relaciones de colaboración creo que tenemos que aprovecharlas, y a confirmar esto perdón, viene el presidente de la Junta de Andalucía. Yo solamente le voy a hacer un par de preguntas, una va a ser muy rápida, bueno, entiendo que me la puede contestar así, porque es una pregunta que nos ha llegado a nosotros y que yo se la traslado a usted. Nos preguntaban si el próximo año seguirá habiendo libros gratis para los escolares, o esta es la intención de su gobierno. Esa es una medida que ha llegado para quedarse. Nosotros
no tenemos competencias formales en materia de educación, pero tenemos una competencia originaria mucho más importante que esta, que es la consideración política de que la educación tiene que ser el eje fundamental que vertebre la política social en Ceuta. Nosotros creemos que la educación es fundamental para la igualdad de oportunidades. La educación es fundamental para la inserción laboral de la persona, es fundamental para que también la persona, junto con la familia, pues se forme como un ciudadano responsable, un ciudadano que crea en los valores constitucionales, un ciudadano que ame a su tierra, que ame al medio ambiente. Por tanto, hay que invertir en educación. Y yo creo que desde que llegamos estamos invirtiendo en educación. Yo le he referido antes lo del José Acosta, sí, lo de los colegios Santa Amelia, el amianto, pero bueno, pero es que está el campus universitario, es que está el conservatorio, es que está la biblioteca Adolfo Suárez, es que estará la futura biblioteca en el antiguo edificio de la UNED, es que está el convenio con el Ministerio de Educación que cubre a toda la población educativa de Ceuta, a todos nuestros escolares, es que está el sistema de becas para ayudas universitarias y en esta legislatura la implementación de la medida de gratuidad de libros de texto para todos los ceutíes. Es una inversión, es la semilla del futuro de Ceuta. Y por último, y sé que para usted es un tema importante, el tema del juego online. Hemos estado hace poco en Londres, ha estado la ciudad mostrando cuáles serían las ventajas de poder estar en Ceuta. Esta también ha sido, yo creo, una apuesta un tanto particular quiero decir, de que usted se apuesta por ella, cree en ella, y ya había empresas interesadas. Brevemente, ¿cómo sigue este asunto? Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Mi máximo reconocimiento a los empresarios de Ceuta, a los autónomos de Ceuta, a los comerciantes de Ceuta, porque llevan a cabo su actividad en unas condiciones de enorme dificultad si se comparan con el resto de España. La peninsularidad, las dificultades de la frontera, la escasez de recursos naturales, los reducidos del mercado, el mayor coste del aprovisionamiento de los productos que comercializan. Mi mayor reconocimiento, y con mi reconocimiento mi mayor apoyo. Creo que el comercio tiene que seguir siendo un pilar fundamental de la economía de Ceuta, pero también es verdad que necesitamos nuevos sectores que abran horizontes al desarrollo económico de nuestra ciudad. Necesitamos lo que se denomina opciones estratégicas, algunos sectores en los que confiar, y en el turismo es uno de ellos, y creo que estamos haciendo una apuesta seria para apostar por el turismo, porque creo que Ceuta tiene muchísimos recursos sin explotar todavía en materia de turismo, aun cuando esto sea un tópico. Yo creo que es una verdad irrefutable. Pero también creo que hace falta sectores innovadores. El puerto, tenemos también proyectos para incrementar las expectativas de crecimiento del puerto a través de nuevos yacimientos de actividad. Y tenemos lo que llamamos la economía digital. Y ahí estamos trabajando en varias líneas. Yo destacaría tres. Una es la formación, que creo que hay una apuesta decidida a través del centro que aperturamos en las Murallas Reales, Arjan Sundardas. Pero la otra es generar un ecosistema favorable, la segunda, que haga factible el desarrollo de empresas que parten de la creatividad de sus inspiradores. Alguien tiene una idea, la contrasta, la chequea, eso se convierte luego en una aplicación y ya no sabemos dónde puede terminar eso. ¿Eso que requiere? De un ecosistema que le llaman. ¿Qué significa un ecosistema? Pues que esa persona o ese conjunto de personas que tienen una idea pueden ir a un sitio a exponerla. Allí le van a atender a alguien que tecnológicamente o que técnicamente está preparado para chequear si eso es viable o no es viable. Y luego además va a hacer más, los va a poner en contacto con los mercados potenciales, incluso con inversores que están deseosos que surja una idea brillante de esta naturaleza para que se convierta en una empresa. Ese es el ecosistema. Y la tercera pata es el juego online. Para eso el gobierno del Partido Popular estableció un 50% de bonificación en la tasa del juego, porque creía que Ceuta podía ser un sitio que atrayera al establecimiento de empresas de juego online. Aquí se ha intentado perjudicar esa iniciativa diciendo que se trata de abrir casas de apuestas. No es verdad. Se trata de establecer centros logísticos para el desarrollo del juego online a nivel europeo. Por tanto, me parece que es una actividad con un potencial de crecimiento enorme. Hace poco que hemos empezado, pero en el poco tiempo que hemos empezado ya se han localizado en Ceuta 7 sociedades
dedicadas a esto. Bueno, 7 sociedades que pueden ir, que vendrán a partir de ahora trasladando sus activos a Ceuta y generando empleo en nuestra ciudad. Por tanto, no es una apuesta en el vacío, es cumplir con otras de las líneas estratégicas. Yo decía, la frontera y el puerto como 2 cuestiones fundamentales y que requieren de la consideración de infraestructuras estratégicas de interés nacional, para que la frontera y el puerto, en vez de ser problemas para Ceuta, se conviertan en palancas de desarrollo para Ceuta. Yo decía al mismo tiempo que la legislación nacional contemple nuestras especificidades para que Ceuta sea la ciudad que los ceutíes se merecen. Presencia del Estado y apuesta por los sectores, llamémosle emergentes, en cuanto a que tienen unas posibilidades de crecimiento que no imaginamos, para que también Ceuta se pueda especializar en eso. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de que nuestros jóvenes encuentren una oportunidad vital de futuro en su tierra. Presidente, muchas gracias por la entrevista, por esta charla que teníamos pendiente, por dar cuenta de toda la actualidad, ya lo veníamos diciendo hace algunos días, y a todos ustedes, como siempre, ya saben, le vemos próximamente en esta casa, en la televisión pública de Ceuta. Hasta entonces, que pasen un feliz día.